A diferencia de lo que trabajamos entonces en la última semana prácticamente de lógica matemática, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de esas reglas de inferencia o implicaciones lógicas, que entre las más sobresalientes, ¿verdad? Está el modus ponens, está el modus tollens, está la simplificación, está la adición, el silogismo disyuntivo, ¿verdad? Son los que más sobresalen y definitivamente pues también tenemos otros, ¿verdad? Tenemos también la propiedad transitiva, ¿no? Así como de doble negación, de conmutatividad, que son propiedades. Para recordar, porque lo vamos a necesitar, en el modus ponens nosotros tenemos una implicación, decimos de que P implica Q. Bueno, entonces tenemos, si conocemos, entonces si tenemos alguna de las dos, ¿verdad? En este caso, pues tendría que ser la primera, entonces vamos a tener la segunda. Eso es en el modus ponens. En el modus tollens tenemos la implicación. Si P implica a Q y nosotros tenemos la negación de Q, o sea, la negación del consecuente, entonces la conclusión va a ser la negación del antecedente. En la simplificación, en cambio, tenemos una conjunción. Aquí pues la regla es sencilla. Si nosotros tenemos una simplificación, nosotros podemos separar, ¿sí? Es decir, que yo puedo separar, puedo dejar solamente la P o puedo dejar solamente la Q. Si yo tengo P, entonces puedo dejar la Q. O si tengo Q, puedo dejar P. Como dice la regla, es simplificación. Habla prácticamente de separar. Adición, en cambio, si yo tengo una proposición, yo le puedo agregar por medio de una disyunción otra proposición. El silogismo disyuntivo es cuando tenemos una disyunción, por eso es disyuntivo, ¿verdad? Tenemos una disyunción y si tenemos la negación de la primera proposición, entonces aquí pues la respuesta va a ser el otro, ¿verdad? Bueno, entonces, en la transitiva tenemos cuando hay dos implicaciones. Aquí pues habíamos hablado en un momento, ¿verdad?, acerca del puente. P implica a Q y que Q implica R, entonces nosotros podemos asegurar, ¿verdad? Podemos concluir de que entonces P implica a R. Esa es la transitiva. Esas son las 5 reglas principales que tenemos acá, ¿sí? Y que entonces nosotros vamos a definir de dónde es que sale cada una de ellas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir ahí con cada una y vamos a ir analizando, entonces, de acuerdo a estas reglas principales, si hay alguna otra, pues yo la voy a hacer ver. Entonces, primero tenemos acá, miren,
Dice que la premisa es la negación de P que implica a la negación de Q y R. Y luego, observen ustedes que nos está quedando entonces la negación de menos P o la negación de Q y R. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si ustedes se dan cuenta, como solamente está cambiando la forma, ¿sí? Está cambiando la forma, aquí hay una propiedad que se llama implicación disyuntiva. Eso es, miren, se los coloco así. Si yo tengo una implicación, le voy a escribir aquí, implicación disyuntiva, esto se puede convertir en una disyunción. ¿Cómo? Es la negación de la primera o la segunda. O también podemos decir la segunda o la negación de la primera. No importa porque al final la disyunción es conmutativa, ¿sí? Entonces, aquí vamos a decir, miren, es implicación disyuntiva. Entonces, I y D. Ese va a ser implicación y disyuntiva. Entonces, se coloca el nombre de la regla de inferencia que se está aplicando, I y D, y vamos a colocar el número de la premisa en donde se está aplicando la operación. Entonces, implicación disyuntiva, ¿en cuál? El número 1. Y lo podemos encerrar en un círculo. Ahora, vean que aquí nos está quedando P, I, Q y R. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que se está eliminando las negaciones. Observan que se están eliminando las negaciones y cambió ese signo. Cuando sucede esto de la negación, a esto se le llama De Morgan. ¿Sí? Esto es De Morgan. Aquí pues no hay una abreviación, hay que escribirlo. De Morgan. ¿Y en qué paso está sucediendo? Está sucediendo en el paso número 2. El de Morgan, vamos a escribirlo por aquí. De Morgan, lo podemos observar, por ejemplo, si tengo la negación, les digo yo, de P o Q, ¿sí? Entonces eso se convierte en la negación de P y la negación de Q. Y viceversa, si tuviera la negación de P y Q, ¿sí? Tendría la negación de P o la negación de Q. Es decir, que se niegan ambas proposiciones y cambia la disyunción por la conjunción. Ahí estamos con eso. Vamos aquí. Tenemos entonces menos P y menos Q implica P. Y entonces nos está quedando, miren, menos P y menos Q o P. ¿Cómo se llama ese paso? Observen que lo que está pasando es de que la primera proposición que teníamos está cambiando implicación por disyunción. Entonces, es la que les coloqué acá. Cambio, este es el cambio de implicación a disyunción. Entonces, lo vamos a colocar I y D. ¿En cuál? En número 1. Y ahora, ¿qué está pasando con este P o Q? ¿Qué está pasando? Díganme ustedes. ¿Se simplificó, profe? Sí, pareciera que se está simplificando, pero miren, ¿qué es lo que ya no tiene? Las negaciones se Las cancelaron. negaciones se cancelaron, pero también cambió la conjunción por la disyunción. Eso significa de que este también es de Morgan. Cuando ustedes observen que el sentido de la proposición cambia,
y también cambia la conjunción por la disyunción o disyunción por conjunción, esa definitivamente es De Morgan. Entonces ahí escribimos De Morgan. ¿En qué paso sucedió? Sucedió en el número 2, ¿sí? No se coloca el número en el que estamos escribiendo la conclusión, sino sobre la proposición donde se está trabajando, ¿sí? Vamos ahí con la siguiente. Ahora, aquí hay dos premisas. Premisa se le llama a las proposiciones que se tienen, ¿sí? Y los otros son pasos que nos llevan a demostrar una conclusión. Entonces dice primero, P y Q implica a R y S. Esa es la primera premisa. Segunda premisa, tenemos P. Entonces, ¿ven lo que está pasando acá? Que nos está quedando entonces P o Q. ¿Qué regla se está aplicando ahí? De Morgan, no. No. Observen en las que les di acá. ¿Qué forma encuentran ustedes ahí? Una adición. Una adición, ¿sí? Una adición. Observen de que al principio teníamos P y ahora se le está agregando Q, ¿sí? Entonces, decimos acá, miren, adición. La adición se va a simbolizar como ADJ, ¿sí? ADJ. ADJ. ¿En dónde está sucediendo esa adición? ¿De qué paso está saliendo esa adición? Del paso número 2. Ahora, observen, en el siguiente tenemos R y S. Entonces yo quiero que observen R y S. ¿En dónde estaba R y S? En la número 1, la premisa 1. En la número 1. Entonces, ¿cómo puede ser de que nos salga de conclusión R y S? Entonces traten de buscar en una en donde quede la segunda como conclusión. En la simplificación, pues, En la simplificación no. Porque en la simplificación tendríamos que tener una conjunción, pero no tenemos conjunción aquí, tenemos una implicación. Transitiva. ¿Transitiva, profe? No, porque en transitiva tenemos que tener dos implicaciones y aquí solo tenemos una implicación. Simbolismo. Es modus ponens, ¿sí? Es modus ponens. Observen la forma de modus ponens, tenemos una implicación y tenemos la primera. Observen, implicación en el número 1 y en el número 3 tenemos P o Q. Miren, lo mismo. Entonces, por eso sale. Entonces, aquí se llama modus ponens. El modus ponens se simboliza con MP, o sea, las iniciales, MP. ¿En qué pasos fue? En el número 1. ¿Y en qué otro? en el número 3. En el número 3. Muy bien. ¿Sí? Ahora, me está quedando solo R. ¿Cómo es posible que me quede solo R? Es una adición. No es adición. Porque en la adición tenemos una sola y quedan dos. Aquí me está quedando solo una. Simplificación. Aquí sí es simplificación, correcto. ¿Sí? Simplificación. Simplificación, el símbolo va a ser sin. ¿Sí? Observen que anterior en el paso 4 teníamos R y S. Como tenemos aquí, miren, una conjunción.
y conocíamos una, entonces se puede separar, ¿sí? Entonces, simplificación, ¿en qué paso? 4. 4. Muy bien. Ahí está. Vamos con el siguiente. Aquí igual tenemos dos premisas. La primera dice que es P o Q y la negación de R. El siguiente dice que tenemos menos P y negación de Q. Entonces, en el 3 nos está quedando menos P o Q. ¿Cómo es posible que nos quede ahí la negación de P o Q? ¿De dónde es que podemos sacar eso? De la disyuntivo, profe. No. Transitiva. Fíjense que este es un De Morgan. De Morgan tiene que ver con las negaciones de conjunción y de disyunción. Ahora, ¿en dónde sucedió el De Morgan? Sucedió en el número 2. Miren, teníamos negación de P y negación de Q. Se está sacando la negación, los dos están quedando positivos, o sea, se están negando. Y también está cambiando el sentido, porque aquí era conjunción y ahora se tiene una disyunción. ¿Ven? Ahora, la compañera dijo algo muy importante, silogismo disyuntivo. Sí ocurre, pero es en el paso número 4. SD, ¿sí? Silogismo disyuntivo. ¿De dónde? De la número 1, esperen que ahí tenemos una disyunción, y en el número 3 tenemos la negación de la primera. Entonces, ese es silogismo disyuntivo. ¿En cuáles? Dije, en 1, ¿y en qué otra? 3. 3, muy bien. Y ahora, por último, tenemos menos R o S. ¿Qué pasó ahí? Menos R o S. ¿Qué regla es? Es una adición. Vean que en el paso número 4 solo teníamos menos R. Y ahora tenemos menos R o S. Se le está agregando, ¿sí? Se le está agregando la S. Y con una disyunción. Entonces, esa es una adición. A de J. ¿En qué paso? Cuatro. 4. Estos dos los vamos a dejar para que ustedes los hagan. Para que ustedes analicen un poco. Pero tienen que tener esto. O sea, deben de basarse en estas reglas. En modus ponens, modus tollens, simplificación, adición, silogismo, disyuntivo, transitiva. Deben de basarse ahí para poder hacer. Entonces vamos aquí. Esto ya se hizo en algún momento, ¿sí? Pero lo vamos a introducir acá nuevamente porque en el siguiente tema lo que vamos a estar trabajando es la demostración de argumentos, ¿sí? Demostración de argumentos en base a las inferencias lógicas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es de que vamos a traducir esos argumentos a una forma simbólica. Entonces, vamos a ir con el número 35. Dice, para llevar mi paraguas es necesario que llueva. Cuando llueve siempre llevo mi sombrero. Hoy no llevo mi sombrero, por lo tanto, no puede estar lloviendo y así no llevo mi paraguas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de identificar primero de qué proposiciones nos está hablando ese argumento. Vamos a llamar P a la primera proposición. Dice, para llevar mi paraguas es necesario que llueva. Entonces, ¿qué sería P? P sería
llevar mi paraguas. ¿Sí? ¿Qué sería Q? Q es llover. ¿Sí? Dice, no, cuando llueve siempre llevo mi sombrero. ¿Ven de que llevo mi sombrero es otra proposición? Entonces, ese es R. R es entonces, llevo mi sombrero. Algo muy importante es de que cuando lo escribamos así, siempre debe estar en la forma positiva. Llevo mi sombrero. Aquí dice, hoy no llevo mi sombrero, por lo tanto no puede estar lloviendo y así no llevo mi paraguas. ¿Sí? Llover también lo podemos escribir como estar lloviendo. Cualquiera de los dos se entiende. Entonces vamos a escribir entonces la forma simbólica. Entonces, vean, en el primero dice, llevar mi paraguas. Es necesario que llueva. Aquí hay una condición. Para llevar mi paraguas es necesario que llueva. Condición, implicación. ¿Qué proposiciones están ahí? P y Q. Muy bien. P implica a Q, ¿sí? P que es llevar mi paraguas y Q que es llover. Y dijimos de que para es necesario, eso es señal de una implicación, de una condición. Cuando llueve siempre llevo mi sombrero. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Llueve es R. Q. Y también hay una condición. Si llueve, entonces llevo mi sombrero. R. ¿Qué pasa en el siguiente? Si se dan cuenta, se van separando por puntos cada una de las oraciones, ¿verdad? Hoy no llevo mi sombrero. ¿De qué proposición estamos hablando? R. R, pero no solo R, porque R Negada. dice llevo mi sombrero. Exacto, ¿verdad? Negada. Y por último dice por lo tanto. Cuando empieza por lo tanto, entonces vamos a trazar una línea, colocamos los 3 puntos que significan por lo tanto, y entonces vamos a escribir ahí eso. Dice, por lo tanto, no puede estar lloviendo. ¿Qué proposición es? Q. Negación de Q. La negación de Q. Y dice y, que es la conjunción, ¿verdad? Este símbolo, y Negación de P. negación de P. Muy bien. Ahí está. Ese es el proceso que se lleva para transformar un argumento en una fórmula, en una forma simbólica. ¿Qué debemos de hacer? Identificar las proposiciones que hayan en base a las oraciones que está ahí, ¿sí? Y luego escribirlo en forma simbólica. No sé si hay alguna duda, chicos. Profe. No, profe. Bueno, entonces recuerden de que en la hoja de trabajo ustedes están quedando las últimas 2 de la primera parte y estas 3 de acá. Que es traducirlas. Pues por hoy pues ahí vamos a estar finalizando. Yo les deseo que tengan un excelente día. Y nos vemos entonces en la próxima clase. Feliz día, profe.